con lo que va sucediendo, ¿no? Con el día a día. ¿Qué estará pasando, ¿no? ¿Cómo va la cosa con Javier Milei? Nosotros la vemos difícil, pero ¿qué dicen las encuestadoras, con respecto a lo que está sucediendo? Sabemos que Claudia maneja información y por eso es que le vamos a consultar a ella. Claudia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Bueno, como vos decís, el panorama viene complicado para el presidente, bueno, y creo que y para todos, para la sociedad en general, digamos, viene muy complejo. Bueno, como te comenté, que mi tema iba a ser hoy el tema de la encuesta Subán Córdoba. Esta encuesta del mes de julio de Subán Córdoba, que se realizó del 15 y 16 de julio del corriente año, con una muestra de 1.400 casos, destaca que un 66% de los encuestados percibe un aumento de la pobreza en el país. Y esto, es decir, revela este aumento de la percepción de la pobreza, que la mayoría de la ciudadanía, un 66% de la ciudadanía lo percibe, y también hay un aumento en la imagen negativa del presidente. Otro dato importante que tenemos también, que hay un 65,7% que considera que la intolerancia y el odio están en alta. Fíjate que estos no son datos menores, porque esto conlleva a una clara ruptura del tejido social. Es decir, una sociedad cada vez más pobre, más desigual, más cargada de odio e intolerancia, provoca una escalada de violencia que de hecho, digamos, uno lo está percibiendo y lo puede constatar en la realidad. Es decir, hay un aumento, digamos, de la intolerancia y el odio en las relaciones cotidianas. Uno lo ve en las redes, lo ve muchas veces en la calle, entonces uno empieza a percibir que esto ya no son percepciones aisladas, sino que ya es un dato concreto. Otra cosa que es decir, y esto es algo que digamos, los politólogos alertamos, y es lo que llamamos polarización afectiva, porque la polarización en sí, digamos, dentro de la ciencia política, es vital, o sea, se la considera vital y esencial para el funcionamiento de una democracia, es decir, poderte identificar como los distintos, digamos, cuando uno habla de derechas o izquierdas, o de centros derechas. El problema son los extremos, es decir, y ahí es donde entra esta polarización extrema, es decir, cuando esa polarización se va hacia los extremos, es cuando se torna más bien identitaria o moralizante, es decir, nosotros los buenos contra ellos los malos. Ahí es cuando esa polarización se vuelve, se le denomina polarización afectiva, pero es una polarización tóxica, digamos, peligrosa. ¿Por qué? Porque esto complica el debate democrático y complica el desenvolvimiento de la democracia. Eso es por un lado. Hoy, por ejemplo, tenés en datos reales, digamos, medidos por la Universidad de Torcuato Di Tella, que dice que el primer semestre del 2024, dice que la pobreza está en ya te digo bien, 50,5%, es decir, que afecta a un 50,5% de la población. Es decir, 23 millones de personas prácticamente están en todo el país, están afectadas por la pobreza. Entonces, sabemos que esta encuesta se desprende de los datos que recaba la Universidad de Itela con la canasta básica que difunde el INDEP. ¿Sí? Estos datos se toman en base a esto. Entonces, aquí es donde hay que plantearse y más bien entender que Milei no es un fenómeno político como muchos dicen, sino que Milei es un emergente social, es decir, emerge como una necesidad de cambio, emerge como una necesidad social, es una consecuencia y no una causa. Y se va a mantener esto, digamos, tanto y en cuanto no haya una propuesta superadora del otro lado, porque esto también en las encuestas, fíjate vos que la mayoría de las encuestas lo están dejando en claro. Es decir, hoy la gente está muy preocupada por el empleo, por la pobreza, por la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, pero el presidente hoy, el único capital político que tiene es la inflación. Vos fíjate que es la baja de la inflación, ¿sí? Y la opinión pública, en base a eso, que es como que la gente todavía, digamos, como que sigue acompañando al presidente en base a que le cumplió esa promesa de bajar la inflación, que bueno, ya siempre hemos dicho cómo está sostenida esa inflación, pero bueno, ese es un capital político que tiene, sumado a la opinión pública, que también es otro capital político que todavía conserva el presidente, pero
ya con algunos, como venimos diciendo, ya empiezan algunos semáforos, digamos, un semáforo amarillo que empieza a decirles, cuidado, que hay unas cuestiones de alerta, ¿sí? Hemos visto también en estos días que el presidente está, digamos, está en una incertidumbre con su, digamos, y una ambigüedad, digamos, con su proyecto económico, porque vos fíjate que este plan económico y esta segunda fase, como lo hemos comentado, los mercados no han reaccionado favorablemente al gobierno, el FMI tampoco, entonces hay distintas situaciones. Incluso vos fíjate que hasta sus mismos asesores que le han dicho que va mal, él ha decidido sacarlos de su entorno, es decir, tiene varias señales de que hay algo que no está funcionando. Y esto es lo que la gente también está percibiendo y es también esta situación de que empieza a dudar la ciudadanía. Es decir, hoy el gobierno nacional, como bien lo dice la encuesta Subán Córdoba, transita uno de los periodos de mayor complejidad económica. Hace un par de semanas que estamos observando una inestabilidad creciente en materia cambiaria y financiera, como lo hemos visto desde que anunciaron las medidas, el dólar, digamos, ha estado fluctuando más bien para arriba, las acciones cayendo, los mercados reaccionando negativamente. Entonces uno ve, por un lado, que la paciencia ciudadana, los mercados, los empresarios, los inversores empiezan a darle lugar a la impaciencia, es decir, a tener muchas dudas de que esto no va por buen camino. Si bien el plan económico se mide por expectativas, como lo hemos visto, la realidad termina por demostrar que esto no está funcionando del todo. Es decir, ahí es donde esta percepción de la ciudadanía un poco negativa. Otra cosa que, por ejemplo, en el gráfico de la importancia que le da la ciudadanía, fíjate vos, hay un gráfico que dice la importancia que le da la ciudadanía del gobierno a ciertos temas, la ciudadanía y el gobierno a ciertos temas. Ahí vemos que una de las principales conclusiones del informe es la disparidad entre las prioridades del gobierno y la ciudadanía. Fíjate vos, que temas como salud pública, la justicia social, derechos humanos, la reducción del gasto público son considerados de suma importancia por los encuestados, pero perciben que el gobierno nacional les otorga una baja prioridad a eso. Es decir, mientras que para la mayor parte de los ítems como salud, justicia social, derechos humanos o incluso la reducción del gasto público tienen una opinión social en amplia aceptación como cuestiones que deben ser privilegiadas, al medir cuál es la importancia que les da el gobierno, la mayoría percibe que la misma es más bien baja. Es decir, como señala el informe de Subán Córdoba, entonces lo que queda claro es que las prioridades del gobierno no son las mismas que la ciudadanía. En cuanto a la imagen de los políticos, podemos ver que hay un 54,2% de imagen negativa del presidente contra un 46,6% de positiva, que es casi la misma que tiene Kicillof, fíjate vos. Entonces ahí también tenés en claro cómo la sociedad está partida al medio. Y el dato, digamos, de color o el dato, digamos, como de importancia que revela esta encuesta es cuando dice y ellos señalan que debería estar tomando nota la oposición y que creo que también es muy interesante, es lo referido a qué tan de acuerdo, hay una pregunta que ellos realizan en la encuesta, qué tan de acuerdo estaría usted para votar una alianza de centro, la centro-izquierda y la izquierda, como hicieron en las elecciones francesas, ¿sí? En las últimas elecciones, es decir, ese cordón sanitario que armaron en contra del avance de la extrema derecha en Francia. Y el dato arroja que un 48,8%, es decir, casi un 50%, está de acuerdo. Y fíjate que ese no es un dato menor. ¿Por qué? Porque la gente quiere cambios. Se queda con esta opción libertaria o de extrema derecha ante la falta de una propuesta superadora desde la oposición. Es decir, que de aparecer y resultar convincente a la sociedad no va a dudar en apoyarla o en votarla. Es lo que más o menos, lo que releva este dato. Entonces, este estudio revela que ese 48,8% de los encuestados estaría de acuerdo en votar una coalición opositora al estilo de lo que hizo Francia, mientras que un 42,1% estaría en desacuerdo. Es decir, ese dato refleja la fragmentación que hay actual, la fragmentación social, pero también revela la potencial estrategia, es decir, política que puede hacer la oposición para el futuro. Y eso no son datos menores, me parece que la oposición debería estar teniendo en cuenta esto y
tomar, como bien dice Subán Córdoba, tomar nota. Ahora, el tema es quién convoca a estos sectores, porque desde el lugar que se lo hace, porque hay algo que también hay que analizar, que por ejemplo en el 2023 aquí también se hizo un cordón sanitario, digamos, en una alianza a la oposición, en una alianza al kirchnerismo, cuando se alió, digamos, la Libertad Avanza con el PRO y Juntos por el Cambio y todo eso, ¿no es cierto? Cuando hicieron una coalición, digamos, también un cordón sanitario contra el kirchnerismo. Entonces me parece que eso es también algo que hay que tener en cuenta, que es algo que tiene que tener en cuenta la clase política, que si no hay una propuesta diferente, digamos, que, digamos, con un plan productivo de desarrollo inclusivo, sostenible, es muy difícil que tenga éxito, porque principalmente, digamos, las cuestiones más graves es el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, que son problemas latentes, no solo en la Argentina, sino en la región, pero, digamos, esto, si no se logra, digamos, parar esto, el avance de este tipo de propuestas extremas va a ser cada vez mayor. Y esto lo estamos viendo no solamente, digamos, en Europa, sino que ahora, por ejemplo, también lo estamos viendo en Estados Unidos con el posible, digamos, avance de Trump, digamos, si gana las elecciones. Bueno, hay que ver ahí cómo se va a resolver ese tema también, que es otra cuestión, digamos. Pero bueno, esas opciones, digamos, extremas están, digamos, teniendo lugar a raíz de esta falta de respuestas a las demandas ciudadanas, de esta creciente desigualdad, de la pobreza, de la concentración, digamos, de la riqueza en pocas manos. Entonces me parece que eso es algo también a tener en cuenta, digamos, cuando esta, digamos, si esta oposición logra, digamos, formar, digamos, este cordón sanitario contra el avance de estas ideas tan extremas, digamos, como las que propone Javier Milei digamos, y toda la familia de las derechas globales. Otra cosa que yo también digo que hay que tener en cuenta y es que hay que mirar que este gobierno continúa, y te diría que esta segunda fase, como ellos lo denominan, en una escalada del conflicto. Fíjate vos que este gobierno, o sea, en estos últimos días ha abierto una cantidad de frentes impresionantes de conflicto, desde regionales, internacionales, con propios y ajenos. Y hoy hay una posible, que yo le digo que hay una posible crisis en cierne, o sea, es decir, un posible frente de tormenta, que puede ser muy peligroso, es decir, el problema con una crisis institucional política con el presidente y la vicepresidenta. Vos fíjate que eso, que si bien no es nada nuevo en la Argentina, ya hemos tenido eso, por ejemplo, lo tuvimos en el 2008, Cristina Cobos, lo tuvimos en el 2001, o sea, con De la Rúa y Chacho Álvarez, digamos, han habido crisis institucionales de ese tipo. En la del 2001 sabemos que fue muy violento como terminó todo, la del 2008, bueno, las alianzas por ahí pudieron acomodarse, digamos, también hubo una cierta habilidad política dentro para poder sostener y poder continuar con el gobierno, pero digamos, en este gobierno, un gobierno que tiene muy poca predisposición al consenso y prácticamente nada gestión del disenso, no deja de ser muy peligroso también que sumado a una crisis económica como la que tenemos, digamos, se sume una crisis política e institucional. Entonces me parece que hay muchos frentes abiertos, hay muchos peligros, también tenemos... es decir, hoy el presidente está esperando, digamos, una posible victoria de Trump en la cuestión económica para ver si le liberan fondos o no. También, digamos, es una cuestión. Entonces me parece que seguimos estando siempre como en la nada y esperando mucho tiempo, porque recordemos que las elecciones recién van a ser en noviembre, que empiezan las elecciones. Recién en enero del próximo año estaría asumiendo en caso de ganar Trump, y no va a ser la primera prioridad por ejemplo, si ganara él, de mandarnos los fondos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces me parece que estar esperando eso son cosas que el mercado, que los inversores están viendo como muy dudoso, y que la ciudadanía lo percibe prácticamente, obviamente, en la pérdida de empleos, en la recesión del día a día, y bueno, y en esta inestabilidad que estamos constantemente todos los días de nuestras vidas en este último tiempo. Si bien ya era parte de nuestra vida, digamos, parece que se hubiese acrecentado mucho más en estos últimos meses. Nada más y nada menos que la realidad real, Claudia, ¿no? Nada más y nada menos que la realidad real. Yo digo que es como que hay dos realidades en el país, ¿no?
una realidad virtual que parece que es la que vive el Ejecutivo Exacto. Nacional, con toda la gente que lo sigue, que ciegamente lo sigue, y que cuando alguien hace un análisis del tipo que acabas de hacer vos, inmediatamente sale a degradar, a denostar, a desacreditar. Entonces, vos sos un Pero encuestador acá, fíjate, yo soy un periodista sí, ensobrado, o era un periodista exacto, ensobrado. Digo, les cuesta exacto. muchísimo reconocer lo que está pasando. Ahora yo me pregunto, ¿dónde viven, Claudia? Exacto, pero vos fíjate que hay algo que se ha empezado a ver, que esos fieles seguidores de los de él, digamos, de su entorno, fíjate cómo ya muchos han desertado y cómo muchos, digamos, digamos, han preferido salirse, bueno, digamos, de estos asesores económicos Sí, sí. que eran muy importantes de Milei, del entorno, del círculo, digamos, cerrado de Milei, cómo han empezado, digamos, a correrse, cómo se empiezan digamos, a desdibujar del A lado de él y diferenciar. decir, no, claro, a diferenciarse. Entonces Ujú. me parece que esto también es como un cierto, porque primero era como un núcleo muy cerrado, era como que ellos eran los dueños de la verdad y como que todos, digamos, seguían ciegamente, digamos, al Mesías. Y hoy, digamos, hay varios desertores del Mesías. Entonces me parece que eso también la sociedad lo está percibiendo y ahí es donde empieza esa incertidumbre. Y obviamente después afectan, hoy veía la crisis que hay en los textiles, digamos, cuando la semana pasada el asesor que era de parte de los textiles le dijo que esto estaba mal, como lo sacar a Caro García, no me acuerdo bien el apellido, pero bueno, digo, entonces vos fíjate cómo empiezan ciertos ya propios a decirle esto está mal y empiezan ya a desertar los propios. No obstante, obviamente, la crítica todo el tiempo, vos viste que lo que fue el otro día con el tema de AMIA, del el discurso, y después, bueno, cómo trataron a ciertos periodistas que hablaron, bueno, que emitieron como que no les había gustado y aparte de las formas en las que se había hecho y después cómo se los trató. Entonces me parece que hay un avance, digamos, ante cualquiera que piense distinto, propios y ajenos. Por eso digo, abre conflictos por todos lados. Entonces me parece que tiene demasiados frentes abiertos con una situación muy crítica, digamos, en una cuestión económica, sumado ahora también a una posible crisis política e institucional. Entonces ahí creo que el gobierno como que está perdiendo un poco el rumbo y la estabilidad, que no sé si en algún momento la tuvo, digamos, esa estabilidad, digamos, Claro, personal. claro. No, Ahí no. es donde te hace ruido. Sin lugar a dudas, Claudia, sin lugar a dudas. Lo que preocupa es a dónde vamos a ir a parar y hasta dónde va a llegar esta tensión que, bueno, indudablemente ya ha trascendido lo que tiene que ver con el Ejecutivo y se ha instalado también en el Legislativo. A ver, claramente está marcando una diferenciación la vicepresidenta que, bueno, no está cómoda con lo que está sucediendo. El perfil de la vicepresidenta es un perfil totalmente distinto, mucho más popular, mucho más ligado a la gente común, al pueblo, y es como Sí, no que... hay que olvidarse también que es una conservadora y que Total. tiene, o sea, que también tienen, o sea, lo que pasa es que son dos perfiles distintos, Sí, sí, los dos muy difíciles y complejos, ¿sí? sí, Pero obviamente tiene ella una capacidad digamos, de diálogo que no tiene el presidente. claro, Que claro, ahí eso es lo que marca la diferencia. claro. Lo que no quiere decir que no estemos ante otro peligro, pero No, no, el seguro. tema es ese, es la capacidad de diálogo de la gestión o la gestión a veces del disenso, que es lo que el presidente claramente ha mostrado no tener. No sé si no es o no querer, porque también no vamos a decir que no es que es incapaz, simplemente me parece que no quiere. No, no, Y es es una parte cuestión de también. voluntad. No Sí, quiere. porque también es parte de estos discursos de extrema derecha. Vos fíjate que en cualquier parte del mundo, más allá de las diferencias entre las derechas, lo que tienen en común es esto, es esto, la propagación del odio, de la intolerancia. Esto es sobre lo que, digamos, es sobre su base. Es como divide y reinarás, una cosa así, ¿sí? Entonces me parece que no importa cómo, después hay derechas de una forma, de otras, algunas nacionalistas, otras pro mercado, otras pro atlánticas, pro rusas, bueno, distintas, digamos, distintas extremas derechas, pero sí, digamos, un común denominador es esto, es el odio, la intolerancia y es esto, capitalizar ese enojo de la gente y en vez de aplacarlo, fomentarlo. Claro. Claudia, como siempre es un gusto charlar con vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Que gracias. sigas Hasta lindo. luego. Un Hasta la semana gusto. que viene. Hasta luego. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos con Claudia Lobato, ¿eh?
esta charla, este análisis que bueno, que vamos desarrollando un poquito aquí en nuestro